Bueno, vamos colectivo. Temazo. El otro tenía un par de problemitas técnicos, ¿vio? Pero bueno, te prometí una segunda charla. Vamos a hablar sobre alquileres, que es un tema recontra crítico para gran parte de la población. Y vamos a hablar con Magali Cyrulnikov. Ella es licenciada en Administración Pública y cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. ¿Cómo te va, Magali? Simón te saluda. A ver, ahí está. Hola, ¿qué tal? Tenía un problema con el micrófono. Ya está. Ya estás conectadísima. Sí, ¿Todo se bien, había Magali? resuelto. ¿Estamos bien? Sí, creo que sí. Pero- ¿No? Está un poco lenta la imagen, pero bueno, a ver, si nos no trabamos, sé qué. sabés que vamos a lo seguro, lo importante es el contenido, así que te llamamos. Si vemos que se complica, te llamamos. Ok. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo está la situación de, por ejemplo, la vapuleadísima y temida y combatidísima ley de alquileres? Ojo que hemos seguido mucho el tema en su origen, no lo estamos haciendo ahora, así que bien me podría decir que está muerta. Nos interesa el tema, pero tenemos poca actualidad en él hoy. Contanos, enséñanos. Mira, hace un par de semanas había salido como un trascendido desde Presidencia que en una reunión del ministro con el presidente de la Nación habían evaluado la posibilidad de derogar la ley, cosa que no es posible y que después de 2 semanas fue aclarado por Gabriela Cerruti que eso no es, si bien evalúan que no es la mejor legislación, que por ahora permanece vigente, y vimos en esas semanas donde había aparecido como un trascendido que una gran parte del sector inmobiliario lo que estaba haciendo era hacer contratos fuera de la ley, diciendo, especulando con que la ley se fuera a derogar. Entonces sí provocó un efecto en el mercado de alquileres, un efecto negativo, que es el incumplimiento de la ley. La ley prevé un plazo mínimo legal de 3 años. Ese plazo antes era solamente para alquilar con fines comerciales y se extendió para que el alquiler de vivienda tenga la misma estabilidad, justamente fundamentada en la estabilidad habitacional que está regulada por Naciones Unidas como un régimen de tenencia a la vivienda. Entonces, a pesar de que eso fue uno de los puntos muy discutidos el año pasado, yo participé de la Comisión de Legislación General, donde varias organizaciones sociales y también una gran parte del sector de corredores inmobiliarios, cámaras que nuclean al sector inmobiliario y han participado de esas reuniones. Se obtuvieron 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, y ninguno de los 2 dictámenes tienen la cantidad de apoyo legislativo suficiente para modificar la ley. Y habían planteado, muy pocos, plantearon esta cuestión de derogar la ley no es constitucional, sobre todo en este sentido de que el derecho a la vivienda es un derecho humano y también es un derecho que mediante nuestra Constitución Nacional tiene raigambre constitucional. Por un lado lo tenemos en el 14 bis como derecho a la vivienda digna, uno de los derechos de la clase trabajadora, y en el artículo 75 se suscribe a los tratados internacionales, entre estos los de Naciones Unidas, donde la vivienda digna es un derecho que tiene que ser garantizado por los estados. Los estados en nuestro país, los 3 niveles del estado, el estado municipal, provincial y el estado nacional, los 3 tienen la responsabilidad de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer este derecho. Entonces, la vivienda, el alquiler de vivienda es uno de los mecanismos para el acceso a la vivienda digna y no se puede ir para atrás en materia de derechos humanos. No se puede, por ejemplo, no es legal, para explicarlo lo más sencillo posible, no es legal que se baje el plazo mínimo. El plazo mínimo lo que hizo fue aumentar la estabilidad de la tenencia de la vivienda. El plazo mínimo es de 3 años. Ese plazo no se puede, es inconstitucional, no se puede retrotraer a un plazo menor. Entonces, de por sí, todos estos acuerdos que lo tratan de plantear como una voluntad, una libre voluntad entre las partes desde el sector inmobiliario, que no existe tal libertad de voluntad cuando una parte impone las condiciones de contrato y la otra solamente acepta. Es una característica de los contratos de adhesión, de que una parte adhiere a la voluntad expresada de otra parte. No es los inquilinos e inquilinas pueden discutir las cláusulas de un contrato, y ahí es donde muchas veces se incorporan cláusulas que son abusivas, que son fuera del orden legal, que es lo que estuvieron haciendo también de la mano de
que el Poder Ejecutivo planteó esta cuestión como un trascendido de una posibilidad de derogar, cosa que no es constitucional que lo hagan. Y vos como, a grosso modo, imaginariamente, si es que no lo tenés en cifras, me alcanza igual, ¿en qué porcentaje de cumplimiento decís que está la ley de alquileres? No, es muy bajo el cumplimiento, pero el principal incumplidor es el Poder Ejecutivo, porque en la ley el Poder Legislativo le ordenó al Poder Ejecutivo hacer un programa nacional de alquiler social. Ese programa nacional de alquiler social traería justamente soluciones para ¿En la qué, parte más vulnerable en qué implicaría, de la qué sociedad. implicaría, Magalí? ¿Cómo? ¿Qué implicaría ese plan? El programa prevé cuestiones que tienen que ver con atender a las personas víctimas de violencia de género, a las personas de la tercera edad, te voy a leer algunas que tiene, Dale, tenemos tiempo, poquitas, claro. tener especial consideración por las personas que se encuentran en situación de violencia de género en el marco de lo previsto por la Ley de Protección Integral de las Mujeres, promover a través de organismos competentes la regulación del accionar de entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, para los contratos de alquiler de vivienda, propiciar la creación de líneas de subsidio o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de viviendas, diseñar e implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a vivienda, promover con el conjunto de la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, la adopción de medidas que permitan facilitar el ingreso al alquiler a jubilados, pensionados y titulares de prestación por desempleo, adoptar cualquier otra medida en su carácter de órgano rector que tenga por objeto facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, fomentar la creación de mecanismos para asegurar el efectivo cumplimiento por parte del locador y el locatario de las obligaciones que tienen a su cargo, apoyar a quienes tienen dificultades para cumplir con requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, promover a través de organismos competentes la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble. Esto sería una medida para el sector que pone las viviendas en alquiler, o sea, para los pequeños y medianos propietarios tengan garantía de que su vivienda vuelve en buenas condiciones, que el Estado es el que garantiza que esa vivienda vuelva en condiciones. Viste que Generar alternativas a vos te debe pasar, como especialista en sí, este tema, que cuando vos sí. hablas de lo que hacen muchos países que nosotros tenemos como espejo, muchas veces en Europa, por ejemplo, con respecto al alquiler, no te creen, ¿viste? Creen que estás hablando de Venezuela, porque hay países que intervienen mucho, no dejan que el mercado defina. Muchísimo, incluso Estados Unidos. Estados Unidos es un gran Contanos. interventor en este mercado porque justamente, igual ahora te voy a contar una, la más reciente que Dale. tenemos, que es una de las mejores normativas, pero en Estados Unidos tuvo que intervenir y justamente hacer un aporte económico desde el Estado para facilitar y regular las condiciones de la renta. Lo que hicieron fue subsidiar, y no subsidiar a las cámaras de construcción como se está haciendo en Argentina o a las financieras para que no pierdan cuando prestan, ¿no? Que le subsidian la tasa de interés. O sea, los bancos no pierden nunca, las constructoras no pierden nunca, pero los inquilinos e inquilinas siguen sin tener ninguna protección del Estado. Y por eso acá me parece muy importante lo que dice el Programa Nacional del Alquiler Social, que no se implementó, no se le asignó presupuesto, y en esto en un contexto de post-pandemia. O sea, venimos en un contexto de donde hubo un marco regulatorio durante la pandemia para proteger la vivienda, el derecho a la vivienda de la población inquilina, y se salió de eso sin ninguna medida gradual. O sea, se salió de un día para el otro sin regulación. Entonces, ahí es donde vimos el fuerte incremento en el precio inicial de los contratos de alquiler, que eso ocurrió a principios de marzo, abril del año pasado, y de la mano de esto venían a rediscutir la ley. Bueno, vamos a discutir la ley. No, la ley no era el problema, sino la falta de implementación de parte del Poder Ejecutivo. Por eso te decía que no es solamente que el sector inmobiliario si cumple o no cumple la ley, porque acá el principal incumplidor es el Poder Ejecutivo, que tiene la potestad de implementar un programa para ayudar a los sectores más vulnerables. O sea, la herramienta legislativa la tiene, pero no le asigna presupuesto y no cumple con asignar personal, por ejemplo, para resolver estos conflictos. Y la última novedosa medida que hubo fue recientemente en España se votó por una ley de vivienda
donde también entre las cuestiones que plantean es dedicar el 1% del PBI a vivienda y apostar a la banca pública para que se pueda garantizar este derecho, porque es un derecho humano. Entonces, ahora, este problema que tenemos en Argentina de la financiarización de la vivienda es un problema que en realidad tiene que ver con Europa. Europa viene financiarizando la vivienda y adoptando medidas como se hizo en Alemania para limitar al mercado inmobiliario y garantizar el derecho de la población. Ahí, En Argentina, es sin más, pensamos en el acceso a la vivienda con un régimen económico europeo, con una realidad económica de un país en desarrollo latinoamericano. Entonces, no, ahí es donde se totalmente. hace Es más, compatible la vivienda en pública. Alemania, sí, corregime vos si me equivoco, yo hace mucho tiempo que miro el tema, pero estoy lejos de ser experto. Si vos tenés una vivienda ociosa, ponele ahí, hasta instancias en las que te la sacan, expropian la vivienda. Contanos cómo es. Eso se hizo en Berlín particularmente, no es que sea en toda Alemania, sino que se hizo en el estado de Berlín, por eso acá, y ahí en ese sentido sí, nuestro estado, el estado que tiene de estos tres niveles del estado, municipal, provincial, es similar a como es en Alemania tiene un régimen federal, muy similar al que adoptamos en Argentina, y el estado de Berlín sí implementó una política porque habían grandes pools inmobiliarios que hacían construcciones de lujo y que lo que estaban haciendo era monopolizar todo el mercado de alquileres en esa ciudad. Entonces, el Estado local les puso un límite y sí tienen la facultad de, si tienen más de una cantidad de viviendas, una cantidad de activo, tienen que poder brindar al sector público una parte. O sea, por ejemplo, tienen un edificio que ese edificio tiene, no sé, 50 unidades. De esas 50 unidades tienen que destinar por lo menos 20 a resolver el déficit habitacional. ¿Se entiende? O sea, y otras 30 quedarán para la parte del mercado, como yo ¿La les quiero tienen, las tienen que dar obligación. gratuitamente o a un precio que determina el Estado? No, eso es algo que justamente ahí es donde el Estado se devuelve, esa forma de expropiación Bien. para poder garantizar que no haya un monopolio de oferta y que más gente acceda a la vivienda, porque termina pasando lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, donde la construcción creció, o sea, la población de la ciudad de Buenos Aires es estable, hace 40 años que tenemos 3 millones de habitantes. Siempre la misma cantidad de habitantes. Sí. Aumentó la construcción muchísimo. De hecho, toda la zona de Puerto Madero hasta se ganó espacio al río, que no era espacio construible, para poder hacer viviendas de lujo. Esas viviendas están ociosas, no cumplen ninguna función, ni productiva ni social. Eso lo hacen para tener un activo financiero para el día de mañana. Entonces tienen un activo, lo tienen ahí para acumular valor, como reserva de valor, especulan con que esa reserva de valor se va a aumentar el valor en el tiempo, como una inflación en dólares que en realidad no tiene no se sustenta ningún criterio económico, y es la forma en la que esos mercados van avanzando, que muchas veces tienen capitales extranjeros, para lograr en una economía imponer el valor de una propiedad. Entonces, a medida que ellos van acaparando y poniendo este precio a más cantidad de viviendas, van inflando el precio de las demás viviendas. ¿Qué porcentaje tenemos de viviendas ociosas? En Buenos Aires, si no me equivoco, no quiero meter la pata, pero son 400.000 viviendas ociosas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en esta población de 3 millones de habitantes. También vemos esta cuestión de que hay muchísimas propiedades a la venta, pero la población con capacidad económica para adquirir esas viviendas es del 5%. Claro. Entonces no se venden, la tienen eternamente a la venta, esas propiedades se deterioran, muchas veces las vemos que están tapiadas directamente con cemento como para que no se ocupen, pero no cumplen con ninguna finalidad ni productiva, como te decía, ni tampoco de vivienda, y tampoco con darle más incentivos a la construcción, que de hecho la Reta recientemente le acaban de dar de vuelta otra vez beneficios al mismo sector de la construcción. No es que porque se construya más tenemos más oferta y por eso disminuyó el precio, no pasó. Obvio. Entonces seguir con esa idea de que, bueno, porque le doy a la Cámara Inmobiliaria, porque le doy a la Cámara de la Construcción beneficios financieros, beneficios impositivos, le subsidio la tasa, le doy dólar a
aprecio amigo, hago todo eso, va a redundar en un derrame, una suerte de derrame de más vivienda para las clases populares. No pasa. Por eso la inversión del Estado, y eso sí lo digo como profesional de la administración pública, no tiene que ser al sector concentrado para que derrame en las personas que tienen la necesidad. Tiene que ser mediante el programa de alquiler social para asegurar que las personas que necesitan una ayuda económica la reciban y dejar de darle todos esos beneficios que son beneficios económicos que tienen un impacto en nuestra economía, ¿no? A la Cámara de la Construcción o a los grandes pools inmobiliarios que lo que hacen es generar cada vez una brecha más amplia de desigualdad y de acceso a la vivienda. ¿Y cómo se maneja? También hay que hablar. ¿Cómo se maneja el tema en Inglaterra, en Francia? Tienen otra cuestión política, pero acá me parece, esto te quería destacar, que acá esta brecha de la que estamos hablando, de esta desigualdad de acceso a la vivienda, también es una brecha de género. En Argentina hace 30 años que las mujeres pueden administrar su propiedad. O sea que es muy reciente la posibilidad de administrar la propiedad privada de las mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque según el Código Civil, que era el de Vélez Sarsfield y de otra modificación que vieron, las mujeres no podíamos administrar patrimonio. Y recién con la ley de divorcio se empieza a regular la posibilidad de las mujeres a poder administrar. ¿Por qué? Porque antes la mujer necesitaba de un hombre, sea el marido, el padre, el hermano, que administre la propiedad, es un derecho exclusivo de los hombres. Mira. Entonces, en eso se provocó una brecha estructural de acceso a la vivienda de las mujeres, que hoy se ve, por ejemplo, cuando hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo donde hace por régimen de tenencia y una descripción por régimen de tenencia en cada rango etario, por ejemplo, entre los 20 y los 25 años, 30 y 35 años, así, en todos los rangos etarios hay más mujeres alquilando que hombres en Argentina. Y eso es a nivel nacional. Y la población que alquila a nivel nacional es el 19,7%, casi el 20% de Argentina alquila, y tenemos un territorio lo suficientemente vasto y de una riqueza, producimos una riqueza lo suficiente para que cada persona pueda acceder a la vivienda digna. Entonces, ahí es donde hay un problema realmente de a dónde se pone el presupuesto, a dónde ponemos la plata que el Estado recauda mediante los impuestos, mediante los mecanismos de recaudación, porque también había antes, hasta hace 7, 8 años atrás, había un impuesto que era el impuesto a los combustibles, del cual el 45% estaba destinado a programas de vivienda. Eso en el año 2016, el gobierno de Macri lo bajó al 15%, no se volvió a actualizar, o sea, se destina del 15% del impuesto a los combustibles, va para programas de vivienda, nada. Entonces se desfinanció los programas de vivienda que son desde el Estado, sacando justamente un impuesto que tenía una asignación específica, sacaba del impuesto a los combustibles y asignaba para satisfacer la necesidad de vivienda de la población argentina. Eso se sacó, se cambió, no volvió para atrás. Entonces lo que hubo también, esta desfinanciación, por un lado, va de la mano con la gran inversión que hace el Estado en darle al sector privado, al sector financiero, plata del Estado para subsidiar tasa, plata para construir viviendas, cuando en realidad tenemos un montón de viviendas que no tienen ninguna utilidad ni productiva ni social. Pensar que la construcción va a solucionar el tema de viviendas es como la idea que se está aplicando de pensar que producir más comida va a paliar el hambre en el mundo. Ambas cosas son igual de falsas, olvídate. Tal cual, bueno, de hecho en Argentina producimos alimentos para 400 millones de personas y tenemos un montón de gente muriéndose de hambre, y tenemos 45 millones de habitantes, y no podemos garantizar que cada hogar tenga un plato de comida, no podemos garantizar que cada hogar tenga derecho a la vivienda digna, porque esos derechos, que acá cuando uno ve muchas veces este discurso que viene ahora del liberalismo, que como si los derechos hay que adquirirlos según la capacidad económica que tiene cada persona, eso va en contra también de estos tratados internacionales que te digo, donde Naciones Unidas, o sea, todo el derecho internacional dice que los estados son responsables de garantizar esto. Entonces, no se puede endilgar una responsabilidad de un estado a un particular? Bueno, garantízate tus derechos como puedas según la capacidad económica que tengas. Eso no puede pasar. Sí, Directamente es en contra del Estado de Derecho. Entonces, la única manera de implementar ese tipo de políticas que está promoviendo
Milei, por ejemplo, la única manera de implementarlos es dejar de lado el Estado de Derecho. No hay forma en un Estado de Derecho No, donde y se supervisan aparte tratados internacionales, donde hay una constitución, le sacás, hacer lo que es. le sacás el sentido al Estado, de alguna manera. El Estado Claro, justamente es el proveedor de esos derechos de la gente que no puede proveérselos solos. el garante, es Al el garante, garante. El garante de absolutamente. los derechos es el Estado, sí, Bueno, querida justamente. Por Magalí, eso a ver, hay que estamos tener... terminando. ¿Cómo estás? Llena de energía. A ver, ¿querés cerrar con algo esta charla? Habrá muchas en el futuro. Sí, volvemos a insistir con la necesidad de la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social. Yo integro la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad también. Les pedimos sí, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Twitter como Inquilines, en Instagram Comunidad Federal Inqui, y en Facebook Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Así que nos pueden seguir, todos invitados. Brillante. Bueno, te mando un abrazo grande y será hasta la próxima charla que sin dudas Igualmente. existirá. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora, hoy es un día para el corchazo, la verdad, para el corchazo vamos a sacarnos, oxigenar la sangre con un poco de buena música. Todo tuyo, Vicky.